19 horas 44 minutitos, damos inicio al Dialogando de hoy, viernes 28 de junio, y ha descendido la temperatura nuevamente y se siente el viento, los vientos que están soplando fuertes, dirección sur, como ayer ya lo adelantábamos. Pero bueno, ahora actualizamos en el transcurso del programa, vamos a actualizar bien los datos del tiempo. No quiero hacerlo esperar a quien ya lo tenemos en comunicación telefónica. Ayer dialogábamos con un senador nacional por la provincia del Chaco, el senador Víctor Zimmerman, del bloque de la Unión Cívica Radical, porque fue uno de los senadores que más trabajó en las modificaciones que el Senado incorporó a los dos proyectos de ley bases y el paquete de medidas fiscales que ayer se trató en la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, que regresó ambos proyectos con las modificaciones incorporadas en la Cámara de Senadores. Y ahora lo tenemos en comunicación telefónica a un diputado nacional, también del bloque de la Unión Cívica Radical, al diputado nacional por la provincia de Formosa, el diputado Fernando Carvajal. Diputado Fernando Carvajal, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Liliana. ¿Cómo estás? Un gusto para mí. Muy bien. Bueno, una sesión que duró aproximadamente 13 horas, casi 14 horas. 14 horas, sí, efectivamente. Empezó exactamente a las 12:30 del mediodía de ayer y culminó pasada las 1:30 de hoy, ya, la madrugada. Así fue. Sí. Bueno, en el lenguaje menos técnico posible para que entienda, siempre el objetivo es que entienda la audiencia, el ciudadano de a pie, finalmente cómo quedaron aprobadas ley bases y paquete de medidas fiscales, diputado Carvajal. Sí, a ver, como decís, para aplicarla a los ciudadanos, porque la verdad es que el trámite parlamentario de la bicameralidad tiene su complejidad. Hay que entender que el diputado lo que hizo ayer, la ley ya estaba aprobada, solamente lo que había que tratar eran si se aceptaban o rechazaban las reformas que a la ley aprobada le había hecho el Senado. Esto en trazo grueso respecto a ley base, que era uno de los proyectos, pues se tramitaron dos expedientes. El proyecto de ley base fue aprobado íntegramente con todas las reformas que el Senado había propuesto. ¿Cuáles eran estas reformas? Bueno, había algún retoque en el tema de facultades delegadas, había varios cambios trascendentes en el régimen de grandes inversiones, fundamentalmente limitando y racionalizando un poco los beneficios que se conseguían a las empresas. Había también algunas otras reformas en lo que tiene que ver con las leyes administrativas, que en esto hubo también una reforma que por ahí no es un tema muy político, es un tema más técnico, pero que también es importante. Había algunas reformas interesantes que inclusive nosotros acompañamos. Y esto se aprobó así y en realidad no hubo en esto mayor controversia, se mantuvieron las posiciones que habíamos tenido en líneas generales los bloques en el trámite original. Esto quiere decir el oficialismo y los opositores más razonables, acompañamos esto y acompañamos los cambios que nuestros legisladores, en el caso del radicalismo, fundamentalmente habían incorporado en el Senado. En el caso mío, por ejemplo, yo había muchos tramos de la ley de bases que había votado en contra, por ejemplo, lo que tiene que ver la delegación de facultades. Ahora, en este caso, acompañé las propuestas hechas por el Senado, porque hay que entender que acá ya no votábamos a favor o en contra de la delegación, que ya era un tema resuelto, sino a este achicamiento que el Senado propuso. Y desde esta lógica, bueno, acompañamos esta medida. En lo que tiene que ver con el paquete fiscal pasó algo parecido con la mayoría de las medidas, pero bueno, ahí fue un poco, y es todavía creo y va a seguir siendo en el futuro, el punto más conflictivo, porque en lo que eran reformas aprobadas por el Senado no hubo mayor discusión y esto se votó también igual que en la ley base,
y se aceptaron las reformas propuestas por el Senado. La controversia surgió porque el capítulo, nada menos que de reinstalación del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría o impuesto a los ingresos, y en la reforma al régimen de bienes personales, el Senado había rechazado directamente estos capítulos. Esto generó una discusión constitucional e interpretativa. Creo, una discusión que es más bien técnica, institucional y constitucional, pero que, bueno, algunos sectores, fundamentalmente del oficialismo, la convirtieron en una batalla política muy agresiva, muy descalificativa respecto a los que pensábamos distinto al gobierno. Y bueno, finalmente se impuso la posición mayoritaria avalando que la Cámara de Diputados puede insistir en esos textos, aunque estos hayan sido rechazados por la Cámara de Senadores. Por eso es que se aprobó también ayer la reforma a la Ley de Bienes Personales, que en realidad esto, desde el punto de vista del derecho tributario, beneficia a los contribuyentes, y también se reincorporó el impuesto a las ganancias, que recordemos, con el voto de Unión por la Patria y del propio presidente Milei, había sido aprobado en su derogación durante la campaña electoral del año pasado, y ahora el mismo presidente Milei impulsó la aprobación de esta ley, la reinstalación del impuesto. Yo había votado en contra ya en el primer tramo y ahora, por supuesto, volvimos a votar en contra, agregando que en este caso la votación en contra no es solo porque consideramos que no es el momento ni el modo de introducir el impuesto a las ganancias, sino fundamentalmente porque creemos que el modo en que se ha aprobado es inconstitucional, y yo creo que esto es un tema que va a ser judicializado por los contribuyentes, que van a reclamar de que efectivamente el impuesto a las ganancias no fue aprobado por la Cámara de Senadores y toda ley tiene que haber sido aprobada por ambas cámaras. Así que esto es un conflicto abierto que lo va a tener que resolver la justicia, y ahí se verá cuál es la interpretación correcta de este tema. Uno de los capítulos o artículos de esta ley, entonces, o puntos de esta ley que puede ser judicializado por la interpretación del artículo 81 de la Constitución Nacional, entonces, es la aprobación del impuesto a las ganancias aplicado a los salarios de los trabajadores. Sí, seguramente. En el caso de bienes personales, las causales técnicas y constitucionales también existen. Pero lo cierto es que ahí no hay un perjuicio para el contribuyente, más bien hay un beneficio en algún punto para los contribuyentes, porque se eleva el mínimo imponible por un lado, y por otro lado se establece un mecanismo de pago anticipado con descuento que también, es voluntario hacerlo o no hacerlo, por lo cual ahí es más dudoso de que alguien pueda llegar a cuestionar, porque uno, para ir a la justicia y cuestionar esto, tiene que ver afectados sus derechos. Por lo cual, en el caso de bienes personales, yo no creo que esto suceda. Si a alguien no le gusta la ley, bueno, de última no excederá el régimen, pero no hay perjuicio. Ahora, en el caso de ganancias, claro que sí hay perjuicio, porque ahí es casi 1 millón de trabajadores a los valores de hoy, que van a tener que empezar o volver a tributar impuestos a las ganancias, y en consecuencia esto hace que indudablemente quienes se consideren afectados y no estén de acuerdo van a tener la posibilidad de recurrir a la justicia. Esto, no es una decisión, yo no lo voy a hacer como diputado, porque pero cabe la posibilidad. Claro, acá son los contribuyentes. Nosotros dimos la pelea interpretativa y jurídica en el marco del recinto como corresponde, dejamos planteada la posición. Yo incorporé un documento de 13 páginas por el mecanismo de inserción, porque obviamente tenemos poco tiempo, entonces no había posibilidad material de explicar todo el razonamiento, pero está explicado, y los sólidos argumentos de muchos constitucionalistas que avalan esto, por lo cual, aparte nosotros hemos tenido contacto con asociaciones de contribuyentes y de abogados tributaristas que ya venían denunciando esto, por lo cual seguramente el tema va a ser judicializado. ¿Cómo va a resolverlo la justicia? No lo sé. Yo creo que los argumentos constitucionales son muy sólidos
porque se ha violado a mi criterio la bicameralidad de toda ley, porque el Senado no aprobó esto. ¿Hay antecedentes? ¿No? ¿Hay antecedentes de judicialización? No hay antecedentes judiciales claros sobre este punto, porque la atipicidad que tiene todo esto, que es responsabilidad del gobierno, es la cuestión de que se trata de una ley ómnibus. Claro. Y esto es lo que genera confusiones y genera la necesidad de una interpretación constitucional específica para este caso. Y esto me parece muy relevante ya desde lo político señalarlo, porque ayer hay muchas quejas del oficialismo e inclusive hay muchas quejas y reclamos de la sociedad que uno recibe. ¿Por qué se tardó tanto en darle esta primera ley a Milei? Y la respuesta a esto es que es responsabilidad exclusiva del gobierno y de Javier Milei, de haber pretendido avanzar con una ley de 1000 artículos allá en diciembre, en vez de haber hecho una selección de qué era lo urgente, qué era lo importante, porque lo cierto es que es materialmente imposible aprobar cientos de artículos de uno solo, salvo que se haga libro cerrado, y está claro que acá no había ninguna posibilidad que esto suceda a libro cerrado. Claro, aparte no es una buena técnica, ¿no? Es decir, cuando se aprueban cosas a libro cerrado, por ejemplo un código, pasó con el Código Civil y Comercial de la Nación en su momento, pero ¿qué pasa? La redacción de ese código estuvo precedido de más de 3 años de trabajo y de discusión en diferentes ámbitos, académicos, políticos, científicos, sociales, y entonces cuando se presentó ese proyecto de ley había todo un proceso de discusión previa que, bueno, claramente no es este caso, ¿no? Claro, al enviar un paquete de medidas y de reformas estructurales al ordenamiento jurídico en un solo cuerpo, en una sola ley, pero que involucra varias materias y reformas, modificaciones y hasta derogaciones de leyes vigentes, podemos decir que cada capítulo o título, como estaba dividido estos dos proyectos, cada capítulo o cada título involucraba una ley, o más de una. Por supuesto, pero más, en muchos casos más de una. Ahora, en estos casos que han sido conflictivos, hubo, digamos, una decisión concreta del Senado de rechazar todo el capítulo de ganancias. Entonces, bueno, desde ahí viene esta interpretación, no, bueno, pero esto no es un rechazo, sino que es una corrección, porque la ley, bueno, todas estas cosas leguleyescas que es propia de los abogados, pero que en realidad son difíciles de explicar porque contrarían el sentido común, y la verdad es que el derecho tiene que guiarse también por el sentido común. Ahora, pero acá el error del gobierno, la demora en resolver esto no fue culpa del Congreso, que la verdad es que se ha trabajado mucho, todas las bancadas, durante todos estos meses, sino la locura del gobierno de haber planteado temas que no tenían urgencia. Digo, recordemos que en la ley base estaba incluido, por ejemplo, todo el capítulo de ley de juicio por jurado. Estaba incluido la reforma del Código Civil para meter un divorcio administrativo. Digo, temas que son interesantes y que estamos dispuestos a dar la discusión. Pero no así. La moratoria, sí, una moratoria la necesitamos en enero, está claro eso, nadie lo discute. Ahora, un divorcio administrativo no se lo necesitaba en enero. No es urgencia. Podría haber aprobado en enero la moratoria y un blanqueo y una reforma tributaria y dejar estos otros temas de discusión que estamos dispuestos a discutir en otro momento. Ahora, razonablemente, ¿no? Por supuesto. En el marco de la razonabilidad. Bueno, que es la gran ausente de todo esto, ¿no? Yo lo dije ayer en mi intervención en la Cámara, esperemos que comience el tiempo de la prudencia y la mesura, porque hasta ahora lo que ha habido de parte del gobierno, del oficialismo y de muchos actores que se han sumado al oficialismo, como los muchos diputados del PRO, ha sido la desmesura. No, la verdad que yo le respondí, justo estaba presidiendo la diputada Los Penatos, la afirmación de que la judicialización de esto, que nosotros la venimos señalando como un riesgo, es parte de una confabulación política, sigue un nivel de delirio en el análisis político, y la verdad que es preocupante, ¿no?
Y preocupa más cuando se trata de un gobierno que viene mostrando de manera muy reiterada estos gestos de desmesura, como pasó, bueno, con lo que fue la represión el día que el Senado trató la ley, que fue claramente desmesurada, más allá de que también hay que decir de que hubo grupos pequeños que fueron a causar disturbios, pero que el Estado tiene que estar en condiciones de controlarlo con un uso razonable de la fuerza. Y que no fueron esos precisamente los detenidos. Claro, aparte, pero además después de eso, Liliana, la desmesura del gobierno de hablar de que eso era un golpe de Estado o de acciones terroristas, porque había grupos que fueron a causar disturbio, es una pérdida de proporción y de sentido de la realidad, que comienza con el presidente, que nace con el presidente, porque esta es la característica de Milei, pero que se extiende a otros actores políticos, y esto la verdad es que nos genera mucha preocupación sobre la evolución futura de nuestras instituciones. Bueno, esperamos que vuelva a la mesura. Sí. Hubo algún gesto de racionalidad en esto, recordemos que el gobierno en la ley base quería también insistir con los capítulos que habían sido eliminados por el Senado, ¿no? La privatización de aerolíneas y todo esto. Bueno, por suerte en esto, para decir las cosas buenas también, hubo un gesto de prudencia en esto y desistieron de esa pretensión que hubiera todavía complicado mucho más la discusión, y por eso fue que la aprobación de la ley base, de la reforma y de las propuestas traídas por el Senado de la ley base transcurrieron con bastante facilidad. Ahora, la misma pregunta que ayer le formulaba al senador Víctor Zimmerman. Bueno, se le está dando al gobierno nacional, a Javier Milei, lo que tanto reclamaba, estos dos instrumentos, estas dos leyes, bases y las medidas fiscales, que el argumento, la excusa era que no se le permitía gobernar porque no contaba con estos dos instrumentos. Ahora que ya se aprobó y bueno, falta en el proceso de formación y sanción de las leyes la promulgación por parte del Ejecutivo y la publicación en el boletín oficial. Teniendo estas dos leyes, diputado Carvajal, ¿en qué nos va a beneficiar a los ciudadanos de a pie? Por ejemplo, en que, ayer lo dije y lo reitero, vamos a pagar menos alquiler, se va a frenar la inflación, beneficia en la tarifa de luz, de gas, al sistema de transporte, a las pequeñas y medianas empresas, al sector de la construcción, que fue la convención anual esta semana, creo que el martes, en el predio rural en Buenos Aires, en Palermo, y su presidente, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, manifestó que el sector está paralizado totalmente y se han perdido una caída de 130.000 puestos de trabajo. ¿Nos va a dar un alivio a este agobio económico de la casta trabajadora, ¿no? Hasta ahora el ajuste los venimos sufriendo los trabajadores, los jubilados. ¿Nos benefician algo a los ciudadanos de a pie? No, la verdad es que no. En ninguno de los temas puntuales que vos has relatado, descrito mejor dicho, la ley base no tiene nada de eso. Quizás puede ser un pequeño beneficio la cuestión de la moratoria impositiva, que hemos votado todos, porque bueno, va a posibilitar que quienes están pasando un mal momento y tienen deudas tengan alguna opción. La verdad que en el resto no tiene nada. Está el capítulo de reforma laboral, que hay una ligera flexibilización muy razonable, muy medida, que no afecta a derechos graves de los trabajadores, pero que les puede dar alguna herramienta a las pymes para que se animen a blanquear trabajadores o iniciar nuevos trabajadores. Pero la verdad es que esto, en un contexto de hiperrecesión como la que estamos teniendo, de una brutal caída de la actividad económica, estancada abajo porque el efecto rebote
no ha comenzado y dicen los economistas que no va a empezar todavía. La verdad es que son instrumentos legales que no va a haber actores económicos que estén en condiciones de aprovecharlo. Lo que hay lamentablemente sí son nuevos impuestos, ¿no? Este gobierno libertario que decía que los impuestos son una estafa, pero que lo primero que hace es volver a reinstalar el propio impuesto que el presidente Milei dijo que era una estafa y que era un acto criminal cuando era opositor, pero que cuando es presidente lo primero que hace es mandar para volver a cobrar los impuestos a un sector que dentro de los asalariados son los que mejor están, pero que igualmente no dejan de ser sectores de clase media, inclusive en muchos casos las escalas iniciales hoy por hoy son media baja o están ahí en el borde, digamos, por los niveles de ingresos que estamos hablando, ¿no? Entonces, la verdad es que no. Y además lo que hay, Liliana, es la incapacidad de gestión que tiene este gobierno. Mira, el decreto de DNU 70, porque a mí me gusta decir las cosas que comparto también con el gobierno, que son pocas, pero hay. Una de las cosas que estableció fue la política de cielos abiertos, que yo creo que fue una de las políticas exitosas y beneficiosas, sobre todo para el interior de la época del gobierno de Juntos por el Cambio, que posibilitó el ingreso de un conjunto de nuevas empresas y que mejoró mucho la comunicación aérea, el turismo. Ahora, eso el gobierno, por el DNU 70, estableció la política de cielos abiertos. Ahora, ¿vos viste un solo cambio concreto, real y efectivo de mejora en el sistema de transporte aéreo? Empezaron a arreglar de nuevo el aeropuerto del Palomar, no hay nada. Es un artículo, un conjunto de artículos en el decreto, y después la incapacidad del gobierno de hacer efectivos los cambios que propone. Entonces, está bien, hay mucha inexperiencia, es poco tiempo. Ahora, ahora tienen que avanzar, la pelota tienen todas las herramientas necesarias, pero veremos si tienen capacidad de implementar las políticas públicas necesarias y de qué manera esto va a beneficiar a los ciudadanos. Hasta ahora no lo estamos viendo. ¿Y a las provincias benefician estos dos paquetes de leyes, bases y...? Sí, ganancias sí. Lo cierto es que, porque en esto también hay que decir que el justicialismo, si bien votó en contra, no se los veía demasiado preocupados porque esto no saliera, ¿no? Porque lo cierto es que esta reinstalación del impuesto a las ganancias impacta muy favorablemente para las provincias porque le va a significar un fuerte ingreso. Esto es un tema que sin duda va a impactar muy rápidamente en una mejora hacia las provincias. Pero bueno, el único por trabajadores, ¿no? Digamos, pero sería lo único que estaría beneficiando de manera directa a las provincias, o también en algunos de los artículos y capítulos se habla, por ejemplo, de la reactivación de la obra pública con fondos nacionales que quedaron estancados. No, de eso no hay absolutamente nada. No en absoluto, y de hecho, no ves que la política que está desplegando en este sentido el gobierno es más vale de sacarse de encima todas las obras públicas para convenio con las provincias, así que no. En ese sentido no hay que tener muchas esperanzas, porque la verdad es que los instrumentos que se plantean son a largo plazo. El RIGI, bueno, puede llegar a tener algún impacto. Ahí lo estamos perdiendo, se entrecorta la comunicación. Claro. Nos estaba empezando a explicar lo del RIGI, o el RIGI, como se diga. El RIGI, que es el régimen de promoción a grandes inversiones, puede llegar a tener en las provincias donde haya capitales, bueno, tener algún impacto favorable. Pero no estamos hablando de cosas que vayan a suceder en 15 días, sino que son proyectos a mediano a largo plazo. Bueno, fíjate, está incluido, por ejemplo, lo que es la producción forestal. Bueno, esto puede generar, en el caso de Corrientes, que haya algún gran emprendimiento para aprovechamiento, y bueno, esto podría generar un beneficio para Corrientes, o en el caso de Formosa, igual, digamos. Pero esto depende de que haya capitales dispuestos a venir a invertir. Y la verdad es que yo no sé si los mensajes de
del gobierno y de estabilidad de este sistema y este gobierno son favorables para estas inversiones. Bueno. Así que si llegan, ojalá que lleguen, porque puede ser beneficioso. Hay que tener, sí, un ojo muy atento ahí, Liliana, a todo lo que tiene que ver con lo ambiental. Exacto. Porque si bien nosotros estamos muy de acuerdo con la necesidad de las inversiones, también hay que tener puesto un ojo en lo ambiental para que esto no se desmadre, porque tengamos en cuenta que este es un gobierno que niega la problemática ambiental, y nosotros vamos a estar atentos a esto, ¿no? Que estas grandes inversiones sean en políticas compatibles con la preservación del medio ambiente. Bueno, tanto insistían que necesitaban imperiosamente para sacar a la Argentina adelante y beneficiar a todos los argentinos de bien, la famosa ley bases y paquete de medidas fiscales. Ahora el Congreso les dio al gobierno nacional, a Javier Milei, la ley bases y el paquete de medidas fiscales. Esperemos que el alivio en el agobio económico que está sufriendo la clase trabajadora, que bueno, que esto sirva para salir de ese agobio, ¿no? En el pequeño y mediano plazo, por favor, porque si no, ya el agua nos va a llegar a la nariz. Sin duda, Llano, yo creo que el problema de este gobierno es que ha decidido hacer este ajuste salvaje sobre lo económico con una mirada absolutamente deshumanizada, ¿no? Es decir, sin atender a la forma en que estas decisiones económicas impactan en la vida concreta de las personas. Pero bueno, a ver, este es un presidente que desde que asumió no ha viajado prácticamente al interior, ya recorrió el mundo varias veces, pero a Formosa no vino, a Corrientes no fue. La Argentina profunda no la conoce de la campaña, no la conoce de su vida personal previa, y en consecuencia, la verdad es que se ama lo que se conoce. Y Milei es un hombre que solamente conoce la General Paz y ahora Europa, y desconoce la realidad de la Argentina. Y Estados Unidos. Claro, y Estados Unidos, que es donde él se siente cómodo y se siente que pertenece, y Tirané, Formosa, Goya, 9 de julio, Corrientes. Claro, son realidades que les resultan absolutamente ajenas, por lo cual la verdad es que yo no tengo mucha esperanza que tenga una mirada de comprensión de los fenómenos profundos de la Argentina, ni tampoco una mirada sensible sobre los seres humanos. Él solamente mira el déficit fiscal y en consecuencia, si el déficit le da pero a las personas, no tiene registro emocional de eso, entonces es difícil que tengan soluciones por ese lado. Sí, un presidente que se define como un topo que vino a destruir el Estado y que está de paso en el país que pretende gobernar, ¿no? Está más de visita que gobernando. No sé quién gobierna, no sé si a control remoto, si es su hermana, si es el jefe de gabinete, ex ministro del Interior, pero bueno, así es. Ahora veremos si tiene uña de guitarrero o ha sido todo jarabe. Así que bueno, esto es el desafío, está en la cancha del gobierno, veremos si tiene capacidad para hacer lo que le prometió a los argentinos que iba a hacer, que era mejorarle la vida. Diputado Fernando Carvajal, muchísimas gracias por esta comunicación. ¿Qué otros proyectos que impacte, digamos, positivamente en la ciudadanía están ahí para tratarse próximamente? Bueno, mira, proyectos hay infinidad, digamos. Yo voy a empezar a intentar trabajar en la agenda de... ¿Lo perdimos? ¿Está todavía? A ver, diputado Fernando Carvajal, se entrecortó. A ver, ahí se interrumpió, a ver si podemos finalizar bien y escucharlo mejor. ¿Va a empezar a trabajar, nos decía? No, vamos a empezar a trabajar con una agenda que es compartida con el gobierno, que esperemos que le demos el plafón necesario, que tiene que ver con lo que es ley de juicio por jurado y reforma procesal
penal para avanzar. En esto el gobierno ha hecho algunos avances que nosotros estamos dispuestos a acompañar en la implementación del nuevo código. Hay un proyecto de ley de juicio por jurados que es una síntesis de todo lo que se ha venido discutiendo, inclusive los aportes que hizo el gobierno, que vamos a tratar de impulsarlo. Ahora el gobierno está presentando también la discusión del tema de baja de edad e inimputabilidad, que es un debate que estamos dispuestos a dar, pero por supuesto condicionado a que haya una política seria en este sentido. No vamos a aceptar que esto sea hecho exclusivamente desde una mirada punitivista, pero sí hay una discusión pendiente. Y bueno, después en cada una de las áreas, los grandes temas de discusión en realidad no están resueltos ni están en la agenda del gobierno. La cuestión de apoyo a la producción, la cuestión de cómo levantamos y acompañamos a nuestras pymes, la verdad es que no están en la agenda del gobierno, y desde la oposición vamos a estar generando esa discusión. La cuestión educativa está pendiente. Nosotros tenemos pedida una sesión especial para la semana que viene para tratar lo que es la ley universitaria de financiamiento y el FONIT, que son temas que están pendientes y que requieren una solución urgente, porque tiene que ver con la continuidad de los servicios educativos esenciales. Así que hay mucho trabajo por delante y sobre todo empezar a responder a la agenda social y económica real de la Argentina, que, reitero, está ausente en la agenda del gobierno. Muy bien, diputado nacional Fernando Carvajal, gracias por esta comunicación. Que tenga usted buenas noches. Buenas noches, Liana, gracias a vos. Bueno, lo dijo claramente ante la pregunta, ¿no? Puntual, ¿en qué nos va a modificar a nosotros los ciudadanos de a pie? Si para aquellos que alquilamos, por ejemplo, nos va a beneficiar de que no nos aumente cada 3-6 meses el monto de los alquileres, si la tarifa de luz va a bajar o si van a seguir cada vez aumentando más y siendo impagables. Lo mismo con el costo del gas, si beneficia a las pequeñas y medianas empresas, si se va a reactivar el sector de la construcción y continuar aquellas obras del gobierno nacional y financiadas con fondos nacionales, si vamos a poder ir al supermercado y tener un mejor acceso a la adquisición de los productos en el supermercado, en el almacén del barrio, diciendo en castellano básico, si van a bajar los precios en definitiva, ¿no? De la comida, de los medicamentos, de las indumentarias. Bueno, no espere nada de eso. Javier Milei va a tener su ley bases y su paquete de medidas fiscales, pero en nuestra economía diaria y hogareña no nos va a facilitar en nada, mínimamente en nada. No van a bajar los precios, ni los alquileres, ni la tarifa eléctrica, ni el costo de los medicamentos. Así que el presidente tiene lo que tanto quería y que todos aquellos que apoyaron y que trabajaron para que salgan estos proyectos con el argumento de para que la Argentina salga adelante, bueno, ahora es el dueño de la pelota, es el dueño de la jugada y tiene que demostrar sus habilidades. Ahora tiene la pelota que tanto quería, bueno, tiene toda la cancha a su disposición para meter todos los goles que quiera. Quería la ley bases, quería el paquete de medidas fiscales, ahí el Congreso se lo entregó. Ahora la pelota y las jugadas están en manos del señor presidente y tiene toda la cancha, que es la República Argentina, ¿no? Esperemos nomás que no nos trate como los muñequitos del metegol, pero bueno, tiene toda la cancha a disposición para lucirse. Ay, perdón, esto por gesticular, lleva el micrófono por delante, para lucirse en la jugada, ¿no? Pero no es un juego esto, no es el fútbol. Y en todo caso la cancha está, que es la República Argentina, está habitada por nosotros, ¿no?
vivimos en las provincias, a ver si en algo nos beneficia. Yo no quiero ser negativa, me encantaría que sea todo para mejor, pero me parece que estos dos paquetes de leyes al ciudadano de a pie, a nosotros, la clase trabajadora, no nos va a modificar la vida. No vamos a pagar menos la tarifa de colectivos, por ejemplo, ¿no? Ojalá que así sea, pero me parece que nada de eso va a ocurrir. Así que hay que esperar qué hace, ¿no? ¿Qué hace ahora con estas dos leyes que tanto estaba reclamando? El Congreso hizo su trabajo, las aprobó, señor presidente, ahí tiene. Bueno, ahora, a ver en qué nos beneficia a los argentinos.